La justicia es un principio que inclina a obrar y juzgar respetando sobre todo la verdad. Y en tiempo de justicia, buscamos que la ciudadanía comprenda de la forma más sencilla el concepto real de la justicia y sus alcances. Tiempo de justicia. Un espacio destinado a desarrollar temas de interés para la comunidad jurídica y ciudadanía en general. A partir de ahora, te abrimos las puertas del Poder Judicial a través de Tiempo de Justicia. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Tiempo de Justicia. El día de hoy estaremos conversando sobre la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿De qué manera la información debe estar sistematizada y disponible al fácil acceso de la ciudadanía? Y ya venimos en el siguiente bloque con el abogado José María Costa, director de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia brinda seguridad jurídica a los ganaderos a través de los registros de las marcas y señales de ganado mayor y menor. Consulta en www.pj.gov.pi o en la Dirección de Marcas y Señales. Protege tus derechos, registra tu ganado. Corte Suprema de Justicia, compromiso con la gente. Ya nos encontramos con el doctor José María Costa aquí en Tiempo de Justicia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Buenas. Doctor, queremos hoy hablar acerca de su importante labor que realiza desde la Dirección de Transparencia del Poder Judicial. Para poner en contexto a la ciudadanía, doctor, esto inicia con el acuerdo y sentencia número 1306 y a partir de él una seguidilla de promulgaciones de leyes, doctor. Exacto. Eso marca el acuerdo y sentencia 1306 de octubre del 2013, marca un protagonismo esencial de la Corte Suprema de Justicia. Teníamos la Constitución, el artículo 28, donde se habla del derecho a la información, pero no había leyes reglamentarias. Entonces un ciudadano sanlorenzano, Daniel Vargas Telle, pide información a su municipio, no se la dan y recurre al sistema judicial, que llega el caso hasta la Corte Suprema de Justicia. En octubre del 2013, la Corte Suprema de Justicia saca el acuerdo y sentencia 1306, donde señala que este es un derecho humano esencial, le da la razón al ciudadano, le obliga a la municipalidad a dar la información y establece, en ese caso, porque era lo que pedía el ciudadano, que los salarios, las remuneraciones de funcionarios públicos, de autoridades, eran objeto, o sea, podían ser objeto de conocimiento porque era información pública. Es un hito fundamental que después es seguido por las leyes 5189 y 5282, que son las leyes de transparencia en nuestro país. Cuando ya hablamos de información pública, doctor, ¿cómo el gobierno se asegura de que esta información esté a mano del ciudadano? Bueno, la ley 5282 y la ley 5189 son dos normas existentes que regulan esto y establecen, entre otras cosas, la definición de lo que es información pública, el alcance de que este es un derecho humano universal, es decir, para todas las personas, no importa edades, no importa ciudadanía, no importa pertenencia ni territorio donde vive. Pero además de eso establece las obligaciones de las instituciones del Estado para dar información y hace un vademecum, un listado del tipo de información que las instituciones, por un lado, deben tener disponible en sitios web y por otro lado, la ley 5282 lo que hace es también establecer un mecanismo por el cual el ciudadano que no encuentra esa información proactivamente establecida, disponible, pueda preguntar, pueda solicitar la información. Y hay un sistema al cual los ciudadanos pueden acceder, que es un sitio web, el portal de acceso a la información pública, a través de lo cual una persona cualquiera, aquí desde Paraguay o de cualquier parte del mundo, puede preguntar al Estado paraguayo, puede solicitar información del Estado paraguayo, información pública, y puede recibir esa información a través de medios electrónicos.
Muchos de los ciudadanos justamente que nos están observando ahora mismo en este programa, doctor, se preguntarán cuál es el paso a paso para acceder a esa información pública. ¿Hay un formulario que rellenar y cuáles son los datos que uno tiene que disponer en ese momento? Bueno, a ver, varias cositas. Primero, la forma de acceso es lo más amplia posible. El abanico de las formas de acceso es lo más amplio posible. En el Poder Judicial también tenemos ese mecanismo. Esto está establecido por ley. Hay un portal único a nivel de todo el Estado de acceso a la información pública, es www.informacionpublica.gov.pi, donde el ciudadano puede ingresar y hay un formulario electrónico que va llenando con sus datos para acceder y establece ahí lo que quiere solicitar. Eso le da un número de ingreso con el cual puede hacer el seguimiento y la institución estatal a la cual pide información tiene 15 días hábiles para poder responder. También puede el ciudadano pedir información en forma presencial en una institución. Nos ocurre en el Poder Judicial, por ejemplo, además de los medios electrónicos. Una vez hecho el pedido, la solicitud, hay 15 días como plazo y cumplido ese plazo debería recibir la información pública si ella es información pública. La institución del Estado primero no tiene derecho a preguntarle al ciudadano por qué o para qué quiere la información. Eso es, no hay necesidad de justificar. No hay necesidad de justificar. Segundo, si la institución pública que es requerida considera que la información que pide el ciudadano no es pública por algún motivo, no sé, un motivo de reserva legal o una cuestión, por ejemplo, que tenga que ver con cuestiones de hechos punibles con relación a niños o adolescentes, etcétera, etcétera, es la institución la que debe decir no podemos entregar esta información pública basado en tal norma legal. Y tiene que hacerlo de manera oficial a través de una resolución. Es decir, en el caso del Poder Judicial, si la Corte Suprema de Justicia, a través de sus instancias correspondientes, como en este caso la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de su asesoría jurídica, considera que la información solicitada por el ciudadano no puede ser entregada porque no es una información pública, sino está exceptuada por ser una información sensible, privada, etcétera, etcétera, debe sacar una resolución. Y ha ocurrido en muchos casos que instituciones han hecho resoluciones oficiales donde dice esta información no se puede entregar. La Corte Suprema saca una resolución a través del Pleno, que es la máxima autoridad competente. En el caso que ocurriera tal cosa, el ciudadano puede apelar, digamos, y lo hace a través del sistema judicial. Es decir, puede plantear un amparo de acceso a la información pública o en el caso de que la institución pública finalmente no responda, haga silencio o niegue ilegítimamente el acceso a la información, el ciudadano puede recurrir finalmente a plantear un amparo judicial ante un juez de primera instancia. En el sistema judicial tenemos muchos casos, hay toda una jurisprudencia ya a lo largo de estos años, del año 2015, que se ha venido desarrollando respecto a amparos de acceso a la información pública, lo cual también contribuye a ir moldeando el modus operandi de la ley. Resulta que las leyes no son perfectas. Y tampoco los resultados son perfectos. Entonces siempre hay un estadio donde el sistema judicial puede ir ajustando lo que en la ley pudo haber quedado poco claro, las lagunas que pudieran haber creado o los conflictos de interpretación que puedan haber respecto a normas legales. Y eso ha ocurrido con el Poder Judicial. Hay muchas sentencias muy importantes donde se ha clarificado la ley de acceso a la información pública, se ha valorado el tipo de información que puede entregarse o cuál definitivamente no puede entregarse, y eso es una construcción institucional. Lo que tenemos que rescatar es que Paraguay, y yo creo personalmente, creo que mucha gente conocida en este tema comparte esto, creo que el avance en términos de transparencia, de acceso a la información pública, el avance con este acuerdo y sentencia que mencionaba y con estas leyes, ha sido un avance
pero categórico y sustancial en nuestra democracia. Quizás uno de los hechos, uno de los hitos más importantes del avance de los derechos humanos y en particular de la transparencia en nuestro país, ocurrido en el año 2013 y que viene a complementar este sistema democrático con un derecho fundamental humano, que es el derecho a la información. No se puede pensar en una democracia, en un sistema democrático sin derecho a la información, porque el derecho a la información no solo sirve por sí mismo, para que la gente acceda a información, sino sirve para que la gente pueda tener vigencia y ejercer otros derechos. El derecho a la educación es imposible sin la información. El derecho a la salud es imposible sin el derecho a la información, por ejemplo. La Corte Suprema de Justicia pone a disposición de la ciudadanía una plataforma web para el control de causas judiciales relacionadas a hechos de corrupción. A través del sitio web www.pj.gov.pi/observatorio podés acceder a información de más de 1.300 casos sistematizados. Monitorea el estado actual de cada caso y conoce el despacho judicial asignado, los agentes fiscales intervinientes, los hechos punibles tipificados y el tipo de actuación según cada procesado. Se trata de un servicio ordenado y de acceso gratuito, que también ofrece fallos judiciales, reglamentaciones y producción de los juzgados de la capital. El observatorio está habilitado las 24 horas del día. Ingresa desde cualquier dispositivo conectado a Internet, sin necesidad de un usuario. Con el observatorio, más control, mejor justicia. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. El Poder Judicial, doctor, ¿cómo hace para fortalecer todo este proceso? Mencionaste que a través de la experiencia que la ley misma es dinámica y va adaptándose realmente a las necesidades del hombre y a las situaciones que van surgiendo. ¿Cuál es el proceso o los procesos que sigue el Poder Judicial para fortalecer y garantizar este acceso a la información pública y la transparencia por sobre todo? Ok, aquí yo creo que vale la pena rememorar algunos elementos, componentes que se han sumado cuando el Poder Judicial tomó protagonismo con este tema, a través de aquel acuerdo y sentencia. Eso fue tan gravitante, no solamente localmente, sino plausible desde los organismos internacionales que motivó que UNESCO, por ejemplo, que es la institución de Naciones Unidas que se ocupa de estos temas, haya mirado al Poder Judicial paraguayo, a la Corte Suprema de Justicia, y haya planteado hacer un memorando de entendimiento, un convenio, que nos ha facilitado desde aquel entonces hasta ahora, renovado sucesivamente, nos ha facilitado la capacitación, la sensibilización y capacitación del talento humano que tenemos en el sistema judicial. Desde magistrados, jueces, camaristas, hasta funcionarios que trabajan en este ámbito. Esto ha sido muy importante porque en puridad el tema del acceso a la información pública, el tema de la transparencia es algo novedoso en la democracia y no es algo que se consume o que se capta naturalmente, digamos, sobre todo en un Estado que históricamente ha sido un Estado cerrado. Entonces, en la dictadura y aún después de conseguida la democracia, todavía existía el pensamiento de que la información que estaba en poder del Estado era propiedad de las autoridades o de los funcionarios, no de la ciudadanía. Ese es el cambio que ha tenido que ocurrir con todo esto y es un cambio también cultural, no solamente legal, es un tremendo cambio cultural que hay que trabajarlo con las personas que están en el Estado, autoridades, funcionarios, políticos, etc. Ese trabajo se ha venido haciendo y también se ha venido trabajando con otras instituciones en cooperación, el Ministerio de Justicia, la Secretaría de la Función Pública, las municipalidades, etcétera, etcétera, para hacer que esto en las propias circunscripciones judiciales, a través de capacitaciones, reuniones con jueces, con funcionarios, para hacer que esta cultura de la transparencia permee a través del conocimiento, a través de la sensibilización y a través de la
ejecución lo más positiva, afirmativa, efectiva posible de las normas, de las leyes que existen. Fomentar la cultura de la transparencia, entonces, doctor, es el punto esencial de todo esto. Totalmente, y se me olvidaba algo. La cultura de la transparencia no solo hay que fomentarla con los funcionarios, o con las autoridades o con los políticos, hay que fomentarla con la ciudadanía, que creció, gran parte de nuestras generaciones han crecido con esa mentalidad de que, no, lo del Estado pertenece al Estado, a pesar de decir que es público. No, el político, la autoridad me puede negar información porque ellos son los responsables de salvaguardar. No, la información le pertenece al ciudadano, le pertenece a la persona. Que tenga la responsabilidad de salvaguardarla, de mantenerla, de no perderla y de entregarla cuando alguien se la pide o de publicarla porque la ley dice que tiene que publicarla. Esa es la responsabilidad de la autoridad y eso yo creo que se ha venido comprendiendo y cada vez más, en los discursos políticos, en los planes de gobierno municipales, departamentales, nacionales, siempre aparece la palabra transparencia. ¿O no es así acaso? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no es que se haya convertido en una moda nomás, que también. Lo que ha ocurrido es que nos hemos dado cuenta con este paso de que es un elemento esencial de la sociedad democrática. Y esto no ha ocurrido solamente en Paraguay, ha ocurrido en todo el mundo. Paraguay ha sido el país número 100, fíjense qué casualidad, en aprobar una ley de acceso a la información pública. Y creo que fuimos el país número 20 más o menos a nivel regional latinoamericano. Doctor, para ir guiando un poco a la audiencia, ¿qué es información pública? ¿Qué tipo de información puede acceder el ciudadano? El ciudadano se preguntará, ¿qué es información pública? ¿Es el salario de los funcionarios públicos? ¿Es la actividad jurisdiccional que se realiza en un juzgado en específico? ¿A qué tipo de información pueden acceder los ciudadanos y qué no es información pública también para precisarlo, doctor? Ok. El abanico es bastante grande y tiene, otra vez volvemos, tiene un punto de inflexión con aquel acuerdo y sentencia de la Corte, porque el ciudadano Daniel Vargas Telles pedía información sobre los salarios que ganaban los funcionarios municipales. La gran discusión en ese tiempo era justamente el monto del salario de un funcionario público o de una autoridad. ¿Era una cuestión de información pública o era una cuestión de intimidad? Y ustedes saben que había gente que creía sinceramente que era una cuestión de intimidad, de privacidad del funcionario. Y eso fue el tópico esencial de discusión y la Corte determinó que era un derecho humano acceder a los salarios y las asignaciones que recibían autoridades y funcionarios públicos. Ese fue un punto de inflexión fundamental. Entonces, ¿qué tipo de información? Toda aquella, en general, que está en poder del Estado, que está en un documento público sobre lo cual no haya una excepción legal para acceder. Entonces, todo aquello que está en poder del Estado es información pública, toda la información que está en poder del Estado. Puede haber información que está en poder del Estado y tenga una excepción, sí, por ejemplo, el Estado, el diagnóstico o ¿cómo se llama esto? El expediente clínico de médico, claro. El informe médico de una persona que está internada en un hospital público, IPS, lo que sea, que está en poder de una institución pública, pero tiene un obstáculo legal, una reserva legal, una excepción legal para poder acceder públicamente. El caso de los datos de niños, adolescentes que son víctimas o supuestos protagonistas de hechos punibles. La propia ley del Código de la Niñez y Adolescencia en uno de sus artículos establece que esa información no puede ser entregada, es reservada. Entonces es una información que está en el Estado, por ejemplo en el juzgado, pero no puede acceder una persona porque es una información que está en poder del Estado, pero no puede ser pública. Hay un elemento de excepción. Entonces, y así, uno puede acceder, los salarios de los funcionarios, las asignaciones, los planes de gobierno, los presupuestos, los datos de los funcionarios en términos generales, como por ejemplo los datos de
de edad, de nombre, etcétera, etcétera. Por ejemplo, uno de los datos que no es posible acceder, y esto por la ley electoral, es la afiliación política. La afiliación política es un elemento que está constreñido por la propia ley electoral para acceder. Pero así, el abanico es bastante grande. Y el Vademecum uno lo puede encontrar en la propia ley y en el portal que señalaba, que es el de www.informacionpublica.gov.pi. La mediación es un mecanismo voluntario y confidencial orientado a la resolución de conflictos. Es un proceso rápido y sencillo que ahorra tiempo, dinero y esfuerzo a las partes. La mediación es un aporte clave para un mejor servicio de justicia. Dialoguemos. Doctor, otra de las consultas también muy recurrentes es cómo una entidad pública, el Estado mismo, garantiza a la ciudadanía que esta información es de hecho fiable. ¿O qué procesos o medidas se aplican para ello? Ok, fiable. Hay una responsabilidad sustancial del Estado, en general, no solamente con la información pública. Sí, es el deber de confiabilidad de todos sus procesos y de todos los elementos que posee. Es decir, si una institución pública es requerida de información sobre A y entrega esa información, se supone que esa información es correcta, es afirmativa. Si no lo fuera y se probara que es lo contrario, alguien tiene que pagar esas consecuencias. Hay un mecanismo de responsabilidad que se tiene que... Pero cuando el Estado entrega la información o tiene una información disponible en el sitio web, la suposición es que es una información correcta, es una información verificada, es una información fiable. ¿Por qué? Porque no puede el ciudadano estar expuesto a la duda frente al Estado. Ahora, eso es en la teoría. En la práctica sucede a veces que sí, que cometemos errores o tenemos negligencias dentro del Estado. Y eso es algo que, es más, la interacción entre ciudadano y Estado tiene que ir sirviendo para corregir eso. Perfecto. Doctor, si hablamos de experiencias internacionales, de su experiencia justamente de usted, para mencionar o resaltar de hecho una experiencia regional, cuando hablamos de nivel de transparencia y acceso a la información pública, ¿existe un modelo ejemplar a seguir o a algo que apunta a nuestro país? Bueno, a ver, desde los años 80 en la región, bueno, en el mundo en realidad, los años 60, 70 empezó toda esta cuestión del acceso a la información pública. En los años 80 en la región latinoamericana empezaron a surgir las leyes de acceso a la información. Hay que señalar otro hito importante que la Organización de Estados Americanos ha aprobado hace cosa de 20 años, un poco más quizás, una ley modelo de acceso a la información pública que ha servido para que los estados pudieran delinear sus propias leyes nacionales. Nuestra ley de acceso a la información pública, que es de 2014, se basa en muchos de estos principios establecidos por la ley modelo. Pero han habido, avances y actualizaciones en todo ello. Es decir, convengamos que el derecho de acceso a la información pública es un derecho que está contenido en un derecho humano más amplio y más genérico, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión abarca el derecho a la información, abarca el derecho a la libertad de prensa, abarca el derecho a ejercer el periodismo, abarca el derecho a la libertad de opinión, a la libertad de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, la libertad de expresión es algo que hoy día, incluso a través de organismos internacionales, se está trabajando mucho para reasignar la importancia que tiene en la democracia, en el sistema democrático. Y se está haciendo eso en medio de un mundo cada vez más
enfrentado, polarizado, donde generalmente la libertad de expresión es una de las primeras víctimas. Guillermo Canella de UNESCO solía decir que nos visitaba, que fue un poco el factotum de todos estos convenios que tenemos con la Corte Suprema de Justicia, con UNESCO. Solía decir que los dictadores, cuando acceden al poder, lo primero que atacan y tratan de matar es el sistema judicial, la justicia y la libertad de expresión. Entonces, estos dos elementos, y sobre todo la libertad de expresión, son elementos sustanciales para una democracia y hay que tratar de preservarlos. Ese es el gran desafío que tenemos. Justamente de eso quería hablar, doctor, sobre los desafíos que viene usted enfrentando, encabezando esta dirección en el Poder Judicial que es tan importante. Bueno, los desafíos en realidad son de las instituciones. Los funcionarios, las autoridades de las instituciones, lo que tratamos es de gestionar y trabajar en torno a esos desafíos. Obviamente, en el Poder Judicial, en el sistema judicial, tenemos muchos desafíos que tienen que ver, algunos con el tema de la libertad de expresión y del acceso a la información pública y otros con el sistema en sí. Siempre se habla del tema del gran desafío de minimizar, reducir la mora judicial, por ejemplo, que es un problema no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. En algunos estados con más fuerza que en otros. Ese es un gran desafío institucional. En el ámbito que nosotros trabajamos, que es el de la libertad de expresión, del acceso a la información pública, el gran desafío es, por un lado, hacer que nuestra institución y sus funcionarios y sus autoridades estemos totalmente permeados por lo que son los principios de la transparencia, los principios del acceso a la información y hacer que nuestra institución sea cada vez más proactiva en términos de transparencia y efectiva en términos de responder a los ciudadanos cuando hacen solicitudes de acceso a la información pública. Esto está en el ADN de una institución pública en un Estado democrático, pero además la Corte Suprema de Justicia en su plan institucional ha venido aprobando y ha venido señalando de manera precisa que la transparencia es un valor institucional. Y por otro lado, en términos de libertad de expresión, obviamente también tenemos mucho que aportar desde la jurisprudencia. Es decir, hay un papel fundamental también desde el sistema judicial para aportar en la jurisprudencia a favor de los derechos humanos en general y a favor de la libertad de expresión. En esto, obviamente, los jueces, los magistrados tienen el mayor caudal de aporte en ese desafío, pero toda la institución acompaña también eso. Perfecto, doctor. Excelente y explicaciones didácticas brindó usted hoy aquí en Tiempo de Justicia y agradezco su tiempo. No, al contrario, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Les deseo mucho éxito y creo que este es un medio que puede contribuir a todo esto que estábamos hablando. La sensibilización y que se permee en nuestra sociedad con la cultura de la transparencia, que es muy importante para la democracia. Muchísimas gracias, doctor. A la vuelta ya venimos con las conclusiones. De esta manera llegamos al final del programa de hoy de Tiempo de Justicia. Recibimos al abogado José María Costa, quien brindó datos sobre el acceso a la información pública y también así a la sensibilización a la transparencia en el país. Así es, Eliane también ilustró a la ciudadanía cómo solicitar información a través del sistema de información pública del Poder Judicial y para los ciudadanos que quieran acceder a mayor detalle e información, los contactos aparecen en pantalla. Los esperamos en una próxima edición de Tiempo de Justicia. Hasta la próxima.